Vamos a continuar. Ya estuvimos hablando de las biomoléculas inorgánicas. Hemos dicho que dentro de la composición del ser vivo tiene que existir estas biomoléculas que son sumamente importantes para la vida. ¿Ya? Entonces, dentro de las biomoléculas hemos mencionado primeramente al agua. Hemos dicho que el agua es sumamente importante. Es el que está más abundante en la naturaleza. Encontramos en sólido, líquido, gaseoso y en esos tres estados. Químicamente hemos dicho que está formado por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Es importante porque va a mantener húmedos todos nuestros órganos, va a lubricar, va a ser hábitat de seres acuáticos, tiene la propiedad de la tensión superficial y también porque va a ser un solvente universal. También hemos dicho que aparte del agua tenemos el oxígeno. El oxígeno es una molécula importantísima para la vida. Es producida por las plantas en el proceso de la fotosíntesis y que el 21% del aire que nos está rodeando va a contener oxígeno molecular. ¿Ya? Sabemos de que el CO3 es el ozono, que es el que va a rodear al planeta para que nos pueda proteger de los rayos ultravioletas. El dióxido de carbono, dijimos que era un gas que se va a producir dentro de todo ser vivo. En el proceso de la respiración también va a ser producida por la actividad volcánica. Esta biomolécula permite que el planeta reciba calor y este fenómeno se llama el efecto invernadero. El dióxido de carbono está formado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Y también las sales minerales es otra biomolécula importantísima, ¿no? Son moléculas inorgánicas que aparecen disueltas en todos los seres vivos, van a formar nuestros huesos, se encuentran formando nuestros dientes, se encuentran formando caparazón de algunos animales, ¿no? Como del caracol, del cangrejo, etc. Van a ser sumamente importantes para el proceso de la digestión, para los procesos vitales, ¿no? Van a requerir, cuando nosotros nos vamos a alimentar, por ejemplo, realiza el proceso de digestión, vamos a necesitar de ciertas sales. Estas sales se deben presentar en forma de iones, como los cloruros, los carbonatos, los sulfatos, que van a permitir formar estructuras como las conchas de los caracoles, los huesos de los vertebrados o el esqueleto de los cangrejos. ¿Ya? Las sales minerales. Nosotros también tenemos que tomar y consumir constantemente estas sales minerales. Muy bien, ahora pasamos a nuestro libro y vamos a completar. Por favor, activamos nuestros micrófonos. Activamos los micrófonos y empezamos. Yo voy a ir anotando la intervención de ustedes. Retroalimentación. ¿Cuál es la sustancia que se conoce como el solvente universal? El agua. Muy bien, Iván. El agua. Muy bien. Muy bien. Los glaciales y los son reservas sólidas del agua. Témpanos de hielo. Muy bien. Los glaciales y los nevados, ¿no? 3. El es una biomolécula que proviene de la fotosíntesis. A ver, ¿qué es lo que liberan las plantas cuando hacen fotosíntesis? Anhídrido carbónico. Eso es lo que van a utilizar ellos. Pero ¿qué es lo que libera la planta? ¿Por qué es importante la planta? Oxígeno, oxígeno. El oxígeno. El oxígeno es una biomolécula que proviene de la fotosíntesis. Se va a liberar, se va a formar en la fotosíntesis de las plantas. Y para que realice la fotosíntesis, ¿qué necesita la planta? El Nitrógeno. Nitrógeno. Dióxido de Carbono. carbono. El dióxido de carbono se utiliza para la fotosíntesis. Muy bien. Completen, por favor, ustedes en sus libritos. Vamos ahora en esta parte.
Mejora tu dicción y aumenta tu conocimiento. Agua. Es la única sustancia que existe naturalmente en los 3 estados de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. Mire que es la única sustancia que se presenta en estos 3 estados. Sólido, líquido y gaseoso. Consiste en una molécula que presenta un átomo de oxígeno unido a 2 átomos de hidrógeno, como ya lo habíamos visto anteriormente. Estas moléculas se atraen unas a otras creando enlaces de puente hidrógeno, por eso que hay el agua del caño, ¿no? En el agua del caño encontramos miles de moléculas de agua, pero ¿cómo están unidas? A través de puente de hidrógeno, que le brinda algunas propiedades específicas. ¿Qué propiedades tiene el agua? El agua, dice, tiene la propiedad de cohesión. ¿Qué es la cohesión? Las moléculas del agua se van a unir entre ellas fácilmente. Una molécula se une a otra molécula o a otra molécula de manera rápida, fácilmente. A esa unión entre moléculas de agua se llama cohesión. Adhesión. El agua se une a otras superficies. Es otra propiedad del agua, que se pueda unir a otras superficies. Capilaridad. Luego tenemos la capilaridad. Es una propiedad muy importante, por la cual las moléculas del agua en la superficie van a jalar a las demás. O sea, se van a jalar entre ellas. Jala una molécula, jala a la otra molécula. Y así pueden ascender pequeñas alturas, pueden ascender. Por ejemplo, cuando van a los albañiles, por ejemplo, van a utilizar el agua para poder medir el nivel. ¿Por qué? Porque el agua entre moléculas se van a jalar y van a tratar de mantener una cierta altura. ¿Ya? Entonces, la capilaridad. El agua entonces va a tener 3 propiedades principales: la cohesión, la adhesión y la capilaridad. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades del agua entonces? Cohesión, adhesión y capilaridad. Muy bien. Ustedes lo van a definir brevemente a cada una de ellas, ¿ya? La cohesión, la adhesión y la capilaridad. ¿Qué significa capilaridad? Las moléculas del agua que están en la superficie. ¿Ya? ¿Qué pasa con esas moléculas? Se van a jalar. Se van a jalar unas a otras y van a ascender pequeñas alturas. ¿Ya? A eso se llama la capilaridad. Muy bien. ¿Qué enlace une a las moléculas de agua? Para que se una molécula con otra molécula y otra molécula, ¿qué enlace es? Cohesión. Es el enlace de puente de hidrógeno. Las moléculas del agua se van a unir a través de puentes de hidrógeno. Enlaces de puente de hidrógeno. Ese es el enlace que van a unir a las moléculas del agua. El enlace, entonces, ¿cómo se llama? Enlace de puente de hidrógeno. Completen ustedes, por favor. Seguimos. Esta pupiletra ustedes lo van a desarrollar, por favor. Cada uno con un color diferente. Y vamos verificando el aprendizaje. Las biomoléculas se clasifican en... ¿Cuántos tipos hemos dicho que hay? Inorgánicas y orgánicas. Muy bien, Iván. Inorgánicas y orgánicas. Entonces, acá, ¿cuál sería la alternativa? La A. Orgánicas e inorgánicas. Es una propiedad del agua. A ver, ¿cuál es la propiedad? Solvente universal. Muy bien. Es un solvente universal. El agua se disuelve. Toda sustancia disuelve en el agua. La mayor parte, ¿no es cierto? Por eso llaman el solvente universal. 3. A las moléculas presentes en los seres vivos se les llama... ¿Cómo se llaman las moléculas? A las moléculas que están en los seres vivos. Biomoléculas. Claro, la palabrita bio significa vida.
Son moléculas que están en los seres vivos. Entonces son las biomoléculas. Muy bien. 4. Son biomoléculas inorgánicas. A ver. CO2, H2O y O2. CO2, H2O, CO2. Muy bien. Porque acá la glucosa es materia viva, es el azúcar. Proteína es materia viva. El ADN es vivo. Y así. Entonces el primero es el dióxido de carbono, el agua y el oxígeno. 5. El oxígeno es la fórmula química de... ¿Cómo se llama esta carbono fórmula? 14. ¿Cómo? Carbono 14. El carbono oxígeno. 14. Eric, estamos hablando de oxígeno, hijito. El oxígeno es la fórmula química de ¿qué? Cuando hemos dicho que se une un oxígeno más otro oxígeno, ¿qué va a formar? Una molécula. Entonces, esta fórmula de acá es la fórmula ¿de quién? Del oxígeno molecular, porque está unido dos. Oxígeno molecular. Si fuese un solo oxígeno, sería el oxígeno. Pero como hay dos, ya es una molécula. Entonces, es el oxígeno molecular. Muy bien. 6. El oxígeno es eliminado por las plantas en el proceso de la... A ver, ¿cuál es la respuesta? Gas y fotosíntesis. ¿Cuál es? A, B, C, D, E. C, gas y Muy fotosíntesis. bien. Es un gas, ¿no? El oxígeno molecular es un gas que se va a procesar o va a producirse en el proceso de la fotosíntesis que hacen las plantas. La C. Muy bien, Eric, muy bien, Iván. Sigo practicando. Es una biomolécula inorgánica cuya propiedad es ser solvente universal. ¿Cuál de estos, a ver? H2O. ¿Cómo se llama eso? H2O. El agua. H2O. El agua. La alternativa, C. Muy bien. 12. ¿Cuál de estas fórmulas representa a la molécula del agua? ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O, H2O. No, ¿cuál de ellas es? La D. A, B, C, D, E. La D, la D. La D. La D. No puede ser la E, ¿no es cierto? Porque debe ser 2 hidrógenos, no 2 oxígenos. Entonces es H2O. 13. Los mares, los lagos, los océanos, las lagunas, etcétera, ¿a qué estado físico del agua pertenecen? Líquido. 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 Muy bien, líquido. 14. Los casquetes polares son agua en estado Líquido. líquido. ¿Y Eric? Sólido. Sólido, sólido. Sólido. Muy bien. El casquete de hielo, el casquete polar está en estado sólido. ¿Qué fuentes producen CO2? A ver, ¿las plantas producen CO2? ¿Los peces producen CO2? ¿El hombre produce CO2? ¿El volcán produce CO2? El hombre. ¿Quiénes producen CO2? El hombre. ¿Solamente el hombre? El hombre y las plantas. ¿Las plantas nomás? El CO2 se produce en todos los seres vivos cuando respiran y todos respiran. La planta respira, produce CO2. El pez respira, produce CO2. El hombre respira, produce CO2. Los volcanes cuando van a erupcionar están eliminando CO2. Entonces, ¿quiénes son fuentes de CO2? ¿Quiénes? Todos. Todos. 16. Señala la alternativa incorrecta. El agua es un solvente universal. Verdadero, ¿no es cierto? El dióxido de carbono es un gas que inhalan los animales. El dióxido de carbono es un gas que toman las plantas. El CO2 es una biomolécula inorgánica. Verdadero, ¿no? El CO2 lo eliminan las plantas
pasó. Parece que se fue el internet. Bueno, chicos, vamos a terminar esas preguntas y la tareita ustedes lo van a culminar. Por favor, toman las fotos y me mandan al WhatsApp. ¿Ya? Ya lo hice, mi. Muy bien. Tómenle las fotos y me lo mandan al WhatsApp. Y nos quedamos acá, por favor. Ustedes me van a hacer en sus cuadernitos un resumen de la clase del día de hoy. Me van a hablar de lo que es el agua, de lo que es el oxígeno, el dióxido de carbono y las sales minerales. Muy bien. Hasta luego, jóvenes.